vamos a ver las funciones de búsqueda y de referencia. Del grupo de estas funciones o de esta categoría vamos a ver tres, ¿vale? Las que son las del buscar, buscar H y buscar V. Siendo buscar V la función que más se suele usar, ¿eh? Con respecto a la sintaxis, hay que decir que es una sintaxis muy estricta, ¿vale? Es decir, que hay que hacerlo correctamente para que realmente los resultados sean correctos, ¿vale? También la propia estructura de la tabla tiene que tener una estructura determinada, ¿vale? Y un orden, cuyo cumplimiento también es obligatorio, ¿vale? Para el correcto funcionamiento. Y esta parte, y valga la redundancia, nos obliga a veces a tener que hacer modificaciones en la tabla, ¿vale? A forzarla, como digo yo, a veces, cambiando a veces el orden de algunas columnas, etcétera, ¿vale? Bien, luego es la función buscar, ¿vale? Su sintaxis es igual, buscar, abrimos paréntesis, tenemos que indicar el valor que estamos buscando, punto y coma, rango de comparación, punto y coma, rango de resultado, ¿vale? Es decir, si lo vemos en un ejemplo, y veis por ejemplo esta de aquí, la que es esta aquí sería buscar, abrimos paréntesis y le decimos qué valor es el que queremos buscar. En este caso, lo que he puesto una pregunta, que pongo qué animal fantástico tiene el código tal, ¿vale? Aprovechando que esto ya lo sabemos, ¿vale? El código lo he metido como una lista de validación, ¿eh? Es decir, yo lo que le digo es que el valor que tengo que buscar es este que aparece aquí, ¿vale? Y le digo, ¿en qué rango se encuentra? Selecciono todo el rango, ¿vale? De C19 a D28. Y a continuación le digo el rango de la columna donde se encuentra la respuesta, ¿vale? Si yo estoy buscando qué animal fantástico, pues será esta columna de aquí, ¿vale? Es decir, le he de dar esas instrucciones, de tal manera que cuando yo seleccione un código, me ofrece el resultado del animal, ¿vale? Os pongo aquí lo que es la definición, busca un valor dentro de una fila, columna, y devuelve el valor que se encuentre en la misma posición en una segunda fila, columna, ¿vale? Siempre es en la fila contigua, ¿vale? Los datos deben estar ordenados de forma ascendente, es decir, los datos han de estar ordenados, ¿vale? Estas son eso que os decía antes, no son las condiciones para que esta función funcione correctamente dentro de este tipo de tabla, ¿vale? Es decir, tiene también un rigor. Otra función también importante, ¿vale? Buscar H. Digo importante, pero también es de las menos usadas. ¿Por qué es de las menos usadas? Porque se ha de basar en tablas que son construidas horizontalmente. Tal vez aquí en esta tabla no os dais cuenta, ¿vale? Porque simplemente tiene 3 filas y ya está, ¿vale? Pero esta es una tabla que está ubicada de manera horizontal, ¿vale? Es decir, nosotros nos movemos con ella, pues eso, a través de filas, ¿vale? Son los valores a nosotros que nos dan, ¿vale? Que la podéis diferenciar con esto otro que son columnas, ¿vale? Entonces lo normal no es disponer de tablas en filas, sino de disponer siempre tablas en columnas. Muchos, ¿vale?, consideran que lo que son las tablas en filas, ¿vale?, tablas horizontales, se considera un error, ¿vale? Entonces, pues bueno, siempre cuando uno tenga una tabla horizontal lo que intenta es convertirla en vertical, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer esto? Simplemente seleccionamos la tabla, podemos darle a copiar, ¿vale? Esto es una vía, ¿eh? Copiar, y luego después a continuación, bueno, nos situamos donde sea, y le digo transponer, ¿vale? Y si os fijáis, ya me la ha creado, ¿vale? También se puede hacer desde datos, texto en columnas, ¿vale? Pero esta manera es un poquito más complicada, porque tienes que decirle dónde vas, o sea, es decir, si tú tienes 3 filas, tienes que tener 3 columnas, entonces has de hacer una selección de 3 columnas antes de pegar, ¿vale? O de aplicar la función. La manera, ya os digo, la manera más fácil de convertir una tabla horizontal en vertical es como os estaba diciendo. Seleccionamos, copiamos, y después le damos aquí, ¿vale? En esta opción, que si nos fijamos en los dibujitos, aparece, pues eso, ¿no?, el transponer.
Bien. Tenemos esta tabla, ¿vale? Y lo decimos, queremos, partiendo de la versión, averiguar cuál es la versión de la aplicación que tenemos, ¿vale? Y el precio. Bien, ¿cuál es la función de buscar H? O sea, ¿cuál es la sintaxis, perdón? Pues igual, buscar H, abrimos paréntesis, le indicamos el valor buscado, igual que arriba. Sería este de aquí, ¿vale? En este caso Word, o PowerPoint, o Access, lo que sea. A continuación, le indicamos el rango, ¿vale? En el caso, por ejemplo, de este primero, el rango sería todo, C41, F43, ¿vale? Desde C41 a F43, seleccionamos todo el rango. Un pequeño paréntesis. Cuando seleccionemos el rango, podemos seleccionar el rango entero o simplemente o sin los encabezamientos. Yo recomiendo seleccionar el rango entero, ¿vale? Y es más, cuando seleccionamos el rango, yo recomiendo incluso ponerlo en referencia absoluta. Así estamos definiendo exactamente el rango, ¿vale? A continuación le tengo que indicar la columna. Aquí en el buscar nosotros le indicábamos el rango donde se encuentra el resultado. Nosotros le indicamos la columna. En este caso tenemos 3 columnas y donde se encuentra el valor a encontrar, que es la versión, ¿vale? Sería la columna 2, ¿vale? La función buscar H, como pasa con la del buscar, nos busca siempre a continuación de la primera, ¿vale? Que nosotros le indicamos donde estaba el valor buscado. Siempre tiene que ser a continuación, ¿vale? Le indicamos que el resultado, ¿vale? El valor regresado se encuentra en la fila 2, ¿vale? Y finalmente, cuando pone esto de ordenado, que es como optativo, le colocamos falso. Tiene dos opciones, falso o verdadero. Siempre que le ponemos falso, nos va a devolver el resultado exacto. Si le ponemos verdadero, nos puede devolver el resultado exacto, pero también nos puede devolver un valor aproximado, ¿vale? También podemos poner, en lugar de falso, podemos poner un 0, y en lugar de verdadero podemos poner un 1. Eso depende, eso lo veréis, ¿vale? Pero si yo pongo, por ejemplo, en vez de falso pongo un 0, es correcto, ¿vale? Y si no pongo nada, me lo considera falso. Bien. En la parte de abajo, si os fijáis en la siguiente opción, la única diferencia que hay con la de arriba es simplemente la columna, perdón, la fila, ¿vale? Es decir, que ya está buscando en la fila 3, es decir, dónde están los valores regresados, ¿no? Dónde están los valores que me tienen que dar el resultado, o de donde se ha de sacar el resultado, ¿vale? De la fila 3, ¿vale? Las funciones de buscar son muy sencillas. Cuando digo sencillas me refiero a que cuando el momento en el que las aprendemos a leer, que es un poco lo que os estoy insistiendo siempre, ¿no? Es decir, si somos capaces de leer, de interpretar la fórmula, es muy fácil de entender, ¿vale? Y luego después pues es fácil a la hora de buscar, bueno, pues cómo lo puedo aplicar en esta tabla, siempre para mejorarla, ¿vale? Y son cosas que, bueno, que están ahí. El buscar V, que ya os digo que es la función, bueno, la función reina. Incluso hay gente que dice no saben manejar Excel si no conoces la función buscar V. Bueno, como siempre, eso siempre son afirmaciones un poco relativas. Pero bueno, es la función que más se utiliza y ya veréis cómo queda bastante juego. Buscar V, la sintaxis es igual, buscar V, abrimos paréntesis, valor buscado, rango valor, valor regresado, ordenado. Lo mismo que lo de antes, con la diferencia que en lugar de hablar de filas, hablamos de columnas, ¿vale? Siguiendo el mismo tipo de ejercicio, ¿no? ¿Qué versión de Access tengo? Pues es buscar V, abro paréntesis, y 55, que es esto de aquí. Definimos el rango. A continuación le digo en qué columna se encuentra, en la 2, y le digo falso porque quiero que me dé el valor exacto. ¿Qué precio tiene? Pues lo mismo, con la única diferencia que en lugar de ser la columna 2, pues es la columna 3. Veamos un ejemplo más interesante de buscar V. Tenemos esta hoja con algunos datos de ventas, ¿vale? Donde está el código, el nombre de empleado, montos de ventas del mes de enero, febrero y marzo, ¿vale? Entonces os pongo aquí, ¿no? Mediante la selección del código, es decir,
haces esta selección, ¿vale? Necesito que de manera automática se rellenen el resto de opciones. ¿Vale? Esta es la aplicación que tiene el buscar V en Excel. ¿Vale? Es la aplicación reina, es decir, es para lo que se aplica normalmente. Es decir, tengo una base de datos con una serie de registros, ¿vale? Y utilizo buscar V para buscar dentro de esa base de datos unos resultados, ¿vale? Básicamente es para lo que se utiliza. ¿Vale? Pues imaginaros, ¿no? En este caso tenemos esto así. Pues imaginaros, por ejemplo, que yo tengo un registro de, pues no sé, de productos y no, pues quiero elaborar albaranes, ¿no? Pues decir, pues mediante a lo mejor el código de cliente, ¿vale? Pues todos los datos del cliente ya me aparecen en el encabezamiento del albarán, ¿no? O de la hoja de pedido. O seleccionando una serie de productos, automáticamente se rellena, por ejemplo, los precios. ¿Vale? O me verificas con respecto a una base de datos en un inventario, pues cuál es la cantidad de productos que tengo en ese momento. ¿Vale? Ya os digo, pues básicamente para lo que se utiliza. En este caso, también otra de las cosas que también he incorporado, ¿vale? Es el uso del sí error. ¿Vale? Esto lo hemos visto cuando vimos las funciones lógicas, ¿vale? Que el sí error servía pues para eso, para evitar los errores. En este caso, cuando tú elaboras la hoja, ¿vale? Si no dispones de resultados, perdón, de datos, de registros, aquí nos provocaría siempre algún tipo de error, ¿vale? Con esta función me ahorro el que exista, que den esos errores, ¿vale? Lo que digo yo aquí, por ejemplo, voy a comentaros lo que es la función del si error. Lo que os digo es igual si punto error, abro paréntesis y digo esto, ¿vale? Es la condición que si es verdadero, es decir, que si no tiene ningún tipo de error, es decir, que si me va a dar un resultado, ¿vale? Pues no pasa nada. ¿Que este resultado es erróneo? Que me lo deje en blanco, ¿vale? Pongo comillas, bueno, comillas sin espacio, ¿vale? Pongo comillas, abro comillas y cierro comillas, me lo va a dejar en blanco, ¿vale? Ya os digo que en este caso no, porque tengo todas las opciones y no pasa nada, pero quería un poco que vierais cómo quedaría, ¿no? Utilizando el sí error, ¿vale? Vamos a centrarnos en el buscar V. El buscar V que hemos dicho, ¿no? Pues que siempre la función sería buscar V, ¿vale? En este caso, como ya he anidado la función dentro de otra, solamente se pone un igual, no se pone otra vez igual delante de la función, ¿vale? Sería buscar V, abro paréntesis y digo, este es el valor buscado, ¿vale? J5, es decir, que es este es mi valor de referencia, ¿vale? ¿Dónde está el valor que quiero buscar? El rango B5, F16, es decir, todo este rango, ¿vale? Aquí dentro es donde contiene el valor que yo estoy buscando, ¿vale? Y luego después el valor que me tiene que dar el resultado. ¿Dónde está la columna? En la 2, que es la de los nombres de los empleados, ¿vale? Y falso porque lo quiero exacto, ¿vale? Si yo modifico cualquiera de estas opciones, pues si os fijáis, cambia. El resto de buscar V son todos iguales, ¿vale? Siempre es el mismo buscar V. Lo que varía, ¿qué es? La columna de resultados, ¿vale? ¿Dónde tiene que buscar el buscar V? Lo tiene que buscar para devolverme un resultado. Esta de aquí simplemente es una suma, ¿vale? Yo os digo que realmente es bastante... Que el momento en el que ya sabéis, o sea, que leéis la función, que la entendéis, que sabéis lo que estáis haciendo, luego aplicarlo, ya digo, es muy sencillo y veréis muchas opciones o muchas oportunidades para poderlo aplicar. Una cosa que os he puesto aquí, ¿vale? Es lo siguiente. Si os fijáis, cada vez que yo selecciono una opción, ¿vale? Me selecciona toda una línea, es decir, me aplica un formato condicional a toda la fila, ¿vale? Esto no os creáis que es tan fácil, que no es fácil de hacerlo, y esto normalmente casi nadie lo usa, ¿vale? No lo usa porque no tienen ni idea de cómo hacerlo. Y os digo que es bastante sencillo. Si os fijáis aquí en la opción, ¿vale? Pero voy a hacer esto un poquito más grande, así, para que se vea mejor. Entraríamos en formato condicional, ¿vale? Es decir, entraríamos en formato condicional, reglas a resaltar y pondríamos más reglas,
Aquí elegiríamos, utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar un formato. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que yo le estoy diciendo aquí? Le estoy diciendo que en el rango, ¿vale?, de B5 a B6, a B16, todas aquellas que sean iguales al código, es decir, a J5, ¿vale?, que le aplique este formato. ¿Vale? ¿Qué es lo que nosotros pondríamos, por ejemplo? Nosotros le pondríamos, lo que haríamos primero sería, cuando si no hiciéramos esto así, es decir, si quisiéramos solamente resaltar una sola celda, ¿qué es lo que haríamos? Seleccionaríamos el rango, ¿vale? Es decir, imaginaros que yo quiero resaltar del mes de marzo los que valen, o sea, la cantidad de 2.400 euros. Pues lo que haría sería seleccionaría la columna, ¿vale? Seleccionaría este rango, a continuación iría a aplicar formato, tal, es igual a, y le indicaría que son 2.400. Modificaría, haría formato personalizado y ya está. Pero claro, solamente me marcaría una. ¿Vale? Pero yo lo que yo quiero es marcar toda. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que me dice aquí? Primero, ¿qué es lo que haría? Seleccionar todo el rango. ¿Vale? A continuación, formato condicional. Personalizado, o sea, formato condicional, reglas tal, más reglas. ¿Vale? Utilizo una fórmula. ¿Vale? Una vez utilizo una fórmula, escribo igual y pongo, cuando yo escribo el rango y pongo la fila, ¿vale?, de B5 a B16, ¿vale?, él automáticamente lo va a poner como referencia absoluta, ¿vale? Pero yo en realidad tengo que cambiar la referencia relativa, porque tengo que fijar lo que son las columnas, ¿vale? Es decir, pues yo quiero que se fije las columnas, pero que sean las filas lo variable. Por lo tanto, por eso pongo el dólar delante de las Bs, ¿vale? Y le pongo que todas las filas que contengan el valor que se encuentra seleccionado en IJ, en J5, perdón, ¿vale?, me la seleccione. Y entonces, claro, el resultado pues es espectacular. Digo espectacular en el sentido de le da un acabado profesional, ¿vale? Esto no tiene mucho misterio, ¿vale? Esto siempre es así. O sea, aquí no es decir, bueno, si yo quiero resaltar una columna, o sea, perdón, si yo quiero resaltar una fila, ¿cómo lo hago? Así, no hay más vuelta de hoja. Simplemente, pues quedaros con el tema este de este código, ¿vale? Entender un poco lo que aquí se pone, y os digo que es bastante útil. Bueno, es que tampoco tiene mucho más, ¿vale? No tiene mucho más lo que es el buscar V, lo que es el buscar H, lo que es el buscar. Sobre todo, quedaros con el buscar V, porque es una de las utilidades, o sea, es una de las funciones más útiles que tenemos, ¿vale? ¿Para qué lo podemos utilizar? Lo podemos utilizar para realizar tablas o hojas de este tipo, es decir, en las cuales yo tengo una base de datos sobre la cual yo tengo que realizar toda una serie de búsquedas y tengo que obtener unos resultados, ¿vale? Yo os voy a poner ahora un ejercicio, ¿vale?, en el cual vais a tener que aplicar el buscar V, en el cual va a ser, partiendo de una base de datos, quiero que me saquéis unos resultados determinados.